Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Agradecemos la presencia del columnista del Nuevo Herald de Miami, el señor Pedro Corzo. Él es de origen cubano, un gran analista político. Vamos a pasar revista a la situación de la política internacional del presidente Donald Trump. Por supuesto, tenemos que hacer referencia al reciente viaje que hizo su vicepresidente Mike Pence hacia Colombia. Por supuesto, estuvo en Argentina, Chile, Panamá, países muy importantes, amigos en estos momentos de los Estados Unidos. ¿Cuál es la visión desde el análisis periodístico sobre estas actitudes del gobierno de los Estados Unidos? Mira, considero que es un viaje muy oportuno el del presidente Mike Pence. Oportuno porque visitó Colombia, donde acaba de finiquitar el llamado proceso de paz, con todos los reparos que algunos de nosotros podemos tener en relación al mismo, de la forma en que se escribieron los acuerdos, de los beneficios y privilegios que va en cierta medida a recibir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que siguen siendo un organismo que no se ha arrepentido abiertamente de los crímenes que cometió y sigue siendo un grupo que no ha dicho todavía dónde están las riquezas que adquirió a través de los años que estuvo tratando de desestabilizar, de derrocar a los diferentes gobiernos colombianos. Hay que evaluar un aspecto importante. No es lo mismo enfrentar a un gobierno de fuerza, a un gobierno que no respeta los derechos ciudadanos, a un gobierno donde no hay alternativas políticas, a enfrentar un régimen o un gobierno como el colombiano, donde había alternancia política, donde había elecciones, donde había pluralismo político y por suerte todavía existe. O sea, son esencialmente dos posiciones radicalmente opuestas y la FARC asumió la violencia y la violencia extrema y el narcotráfico como el instrumento para llegar al poder, consciente que por la vía electoral no podía llegar, pero esa no es una fórmula válida en una democracia. Es un círculo vicioso porque efectivamente pensaron que a través de la fuerza podían llegar, han pasado prácticamente 60 años, no lo han podido y ahora resulta que en ese país democrático del que tú haces referencia, en ese país van a ir a elecciones, van a tener una candidata a la presidencia de la República y tienen, según los acuerdos de paz, puestos en el Congreso de Colombia sin pasar por un proceso electoral. Es paradójico que la FARC haya obtenido, al menos desde mi perspectiva, la victoria, aunque parcial, pero una victoria, cuando estaba siendo derrotado militarmente, o de hecho había sido derrotado militarmente, porque muchos miembros de la FARC habían abandonado las filas de la organización porque no veían alternativa de tomar el poder. Pero bien, la visita de Pence a Colombia en este marco es muy importante. La visita de Pence a Argentina también fue clave, al igual. En el caso de Colombia, no quiero dejar pasar, tú has dicho, has sido muy crítico con ese proceso de paz, pero finalmente ya hay un acuerdo firmado y hay que respetarlo. ¿A eso hace referencia tú con los argumentos que has emitido? Mira, yo creo que tiene que ser respetado,
pero tiene que ser respetado en primer lugar por aquel sector que recibió prácticamente todos los beneficios del acuerdo, que ha sido la FARC. Hay que ver si las FARC están dispuestas a acatar dentro del derecho los acuerdos que suscribió. Hay que ver qué remanentes pueden quedar que sean también desestabilizadores. Hay que tener presente que en estos momentos Colombia también está tratando de negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, que por cierto es aquí en Ecuador, en tu país, donde están teniendo lugar esas conversaciones. Conversaciones que han sido muy ríspidas en más de una ocasión, muy controversial, y que han tenido... Porque han habido actos terroristas que han involucrado la vida de soldados colombianos en plenas conversaciones. Han seguido operando militarmente, han seguido cometiendo actos terroristas como también los cometió la FARC. Hay que recordar que durante los diálogos que paradójicamente se celebraron en La Habana, el país que auspició todas las guerrillas que han operado en América Latina del año 1959 a la fecha, pues estos diálogos de paz con la FARC, como todos conocemos, tuvieron lugar en la capital cubana, un lugar que nunca debió haber sido centro para debatir la paz, porque es la dictadura más férrea, más cerrada y más sangrienta que ha lamentablemente padecido América. Que tú describes en un editorial que lo titulas como el síndrome de la desesperanza adquirida, y dices lo difícil que es reaccionar en esos regímenes ideológicos que tienen prácticamente tomado absolutamente el poder. No hay división alguna y se somete a aquel que quiere criticar. Es una situación muy compleja y muy difícil, Fernando, porque en sociedades como la cubana, desde que nace el niño, está sometido a un barraje propagandístico, informativo, para ser más preciso y claro, doctrinal, a favor del gobierno. El niño va siendo formado en un ambiente de triunfalismo gubernamental, de endiosamiento de los caudillos, va siendo llevado a la desesperanza, a la certeza de que no puede hacer nada para lograr cambios, para lograr mejorar su vida independientemente, y que todo tiene que realizarse en el marco de un paternalismo de Estado, de un Estado todopoderoso que resuelve lo que quiere resolver y que lo que no desea resolver nunca será resuelto. Esa desesperanza adquirida, como se llama este trabajo, hace prácticamente imposible que cuando ese niño llega adulto pueda tener confianza en sí mismo para provocar un cambio político, y opta por irse del país, aunque sea clandestinamente. O sea, tienen más esperanza de poder cruzar un océano, un mar, y llegar con éxito al país que escogió, que enfrentar al gobierno y cambiar el gobierno y resolver el problema de él, de su familia y de todo el país. Este es un artículo que ustedes lo pueden leer en el Nuevo Herald de Miami, uno de los tantos extraordinarios artículos, piezas periodísticas de nuestro colega Pedro Corso, que además es escritor. Luego, el viaje hacia Argentina, este país que ahora tiene un gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri, que a propósito ganó las elecciones primarias, aun cuando en la provincia de Buenos Aires el candidato oficialista y la señora Cristina Fernández llegaron más o menos en un empate. Pero, ¿cuál es la observación que tú tienes de ese desplazamiento del vicepresidente Mike Pence hacia Argentina también? Te repito, seleccionó 4 países que, como tú mencionaste hace un momento, son firmes aliados de Estados Unidos, 4 países comprometidos cada uno a su manera y en su dimensión con la democracia, y 4 países que son críticos del régimen de Nicolás Maduro. Y ese es uno de los aspectos más relevantes de este viaje del vicepresidente Pence. Muy importante porque por encima de los temas nacionales que Pence, según hemos apreciado en la prensa, también ha tratado temas hemisféricos, como es lo que está aconteciendo en Venezuela, una situación extremadamente compleja, pero que en este momento, aunque algo detenida por el juego sucio de la Asamblea Constituyente, sigue siendo una situación fluida y de la cual se pueden esperar nuevas alternativas, nuevas variantes.
Además, hay que recordar que el presidente Mauricio Macri siempre fue crítico del gobierno de Nicolás Maduro y más aún ahora de esta Asamblea Constituyente. Bueno, fue el gobierno que promovió la sanción en el Mercosur del régimen de Venezuela, como también fue cuando era Cristina Fernández y Néstor Kirchner los mandatarios de Argentina, el país que, como decimos los cubanos coloquialmente, a la cañona metió en el Mercosur. Sin razón alguna fue a aparecer Venezuela en este organismo económico de comercio en la parte sur del continente. Ellos se identifican como Mercosur, el mercado del sur. Entonces, ¿qué hace la nación de más al norte de Sudamérica formando parte de un mercado del sur? Simplemente fue una acción política propiciada por los Kirchner para fortalecer ideológicamente hacia su vertiente el Mercosur. Ya que estamos hablando de Argentina y de las elecciones que se dieron hace pocos días, las primarias, luego vendrán las definitivas que son prácticamente para el sector legislativo intermedias. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que la señora Cristina Fernández, que fue por la provincia de Buenos Aires, no por su provincia Santa Cruz, y que ha llegado con este electorado? Mira, no se puede decir que un político está acabado mientras está luchando. Yo creo que la señora Fernández, hacia quien no siento la más mínima simpatía, porque creo que todos los políticos populistas son nefastos para el país donde le toca ejercer esa acción electoral. Cristina Fernández es una luchadora, eso no lo podemos negar, es una mujer con fuerza, con fortaleza, y evidentemente tiene partidarios, porque después de sus años de gobierno, después de dejar un país en una situación muy difícil como la recibió Macri, el hecho de todavía contar con tanto apoyo, pues... Y luego de las acusaciones ha tenido que enfrentar a la justicia y presentarse en los tribunales en Argentina, en Buenos Aires. Pero bueno, yo creo que ese es un punto que nosotros como latinoamericanos deberíamos ponderar y ser mucho más cuidadosos. Estamos viendo que el presidente que deja de ejercer mandato es presidente que está siendo acusado por su sucesor. Imagino que siempre habrá una razón, un motivo, pero tal vez no siempre la haya. Yo lo imagino, no tengo elementos, no tengo pruebas al respecto. Como estamos hablando de política internacional aplicada por el presidente Donald Trump, él hizo declaraciones hace pocos días que ya han sido comentadas, pero que vale la pena seguir analizándolas. Estas palabras que dice, podemos tener una opción, no descartamos ninguna, inclusive una opción militar para solucionar el problema de Venezuela, para que se restituya la democracia en ese país. ¿Cuáles son los alcances de estas palabras? Mira, yo creo que fue una declaración desafortunada, porque el gobierno de Estados Unidos, como cualquier otro gobierno, está en capacidad de tomar las decisiones que estime pertinentes en sus relaciones en el ámbito internacional y, por supuesto, con las posibilidades de poder responder a esas exigencias. Pero hay que apreciar varios factores, y no sé cómo estamos de tiempo, hay que apreciar varios factores en el caso de Venezuela. Nunca antes en América Latina se había apreciado un repudio tan bien concertado, tan bien orquestado por todos los gobiernos de América Latina contra un gobierno en particular, en este caso el de Nicolás Maduro. Jamás los gobiernos de América Latina, una buena parte de la Organización de Estados Americanos, organismos internacionales, el Parlamento Europeo, todos están en contra de Nicolás Maduro. El pueblo venezolano ha estado cumpliendo por meses una tarea particularmente heroica. Y este tipo de declaración de una gran potencia, de la primera democracia del mundo, de la primera potencia del mundo, puede, pues, desairar en alguna medida a esos países, a esos organismos que hasta ahora han denunciado lo que acontece en Venezuela, y algo que también es muy peligroso, puede influenciar en un sector de la oposición venezolana a creer los Estados Unidos van a resolver el problema porque nosotros
vamos a seguir luchando. Bueno, se ha opuesto la oposición venezolana de la Mesa de la Unidad a esas palabras del presidente Donald Trump y se hicieron públicas. Están en absoluto desacuerdo con una posible intervención armada. Han dicho que no en la oposición venezolana. Bueno, ese es otro aspecto en el cual ese tipo de declaración favorece a las dictaduras. Nadie quiere que una nación extranjera invada a su país, aunque hay que anotar que Venezuela ha otorgado un justificativo el presidente Donald Trump a Nicolás Maduro, por ejemplo, para llamar a los ciudadanos chavistas, a los ciudadanos venezolanos a integrar un cuerpo cívico militar para poder enfrentar la invasión. Eso es lo que ha dicho. Mira, yo no creo que ninguna declaración de ningún gobierno determine la actitud del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro va a hacer todo aquello, esté Estados Unidos o no involucrado en el tema, va a hacer todo aquello que entienda para conservar el poder. Porque antes de que Donald Trump hiciera estas declaraciones, ya la dictadura de los hermanos Castro está más que presente en la sociedad venezolana. A eso querías hacer referencia, a que hay una invasión de cubanos, de castristas en Venezuela. Sí. Hay una invasión de castristas en Venezuela que lamentablemente nacieron en Cuba. Y digo castristas porque nunca Fidel Castro fue electo por la mayoría del pueblo cubano en unos comicios justos, plurales y secretos. Por lo tanto, Fidel Castro ni Raúl Castro representan al pueblo cubano, salvo en la medida que las bayonetas de sus soldados obligan al pueblo cubano a callar y a estar pues extremadamente quieto en sus demandas políticas. Tú que eres historiador, se dice que, según la historia precisamente, que nunca ganó una elección Fidel Castro. Jamás ganó una elección, nunca llegó a contender abiertamente, pretendió ser dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Cubana, no logró ser líder de esa federación, pretendió ser representante a la Cámara, tampoco pudo ganar. Fidel Castro y toda su corte, porque en Cuba en este momento lo que hay es una dinastía y por supuesto que quienes forman parte de esa dinastía es una corte imperial. Todos esos cortesanos que rodean hoy a Raúl Castro y que en su momento rodearon a Fidel Castro, ninguno de ellos ha llegado ni ha ocupado posiciones públicas por elección. Por eso yo soy enfático en decir que los castristas están en Venezuela por un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Fidel y Raúl Castro. Ese acuerdo posibilitó la invasión de Cuba, de Venezuela, por parte de cubanos allegados al castrismo. Lo que Donald Trump está diciendo, como te repito, en mi opinión, fueron declaraciones desacertadas. Pero las huestes venezolanas que respaldan a Nicolás Maduro en ningún momento pueden rajarse la vestidura por su nacionalismo, porque ellos voluntariamente han dejado que el castrismo ocupe Venezuela, como en su momento el gobierno de los hermanos Castro permitió que la Unión Soviética ocupara Cuba. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil
y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura.